Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver la sección 10.7, que es corrección del factor de potencia, en el libro de circuitos de Irwin, para lo cual vamos a empezar analizando el siguiente circuito. Por ejemplo, el siguiente circuito consta de una carga R, L y C. Se supone que aquí la carga es la carga industrial, sería la carga industrial, la cual tiene por ende un factor de potencia retrasado. El capacitor que se le agrega aquí en paralelo con la carga nos va a servir para disminuir lo que es el factor de potencia, ¿sí? Pero en primer lugar tendríamos que analizar cuánta es la potencia aparente anterior del circuito, que sería igual a la potencia activa más J veces la potencia reactiva anterior, o lo que se puede decir sería la magnitud de la impedancia, de la potencia aparente con su respectivo ángulo con las características anteriores. Para esto nosotros vamos a decir entonces que la potencia aparente del condensador va a ser igual a 0 parte real más JQ del condensador, o lo que vendría siendo lo mismo, la magnitud del condensador con el ángulo correspondiente a menos 90 grados. De aquí nosotros vamos a obtener, por medio de la diferencia entre las potencias complejas, nueva y anterior, la cual se va a obtener por medio de la suma de la potencia del capacitor, ya que este es un elemento reactivo. Y de aquí vamos a obtener que la potencia aparente del condensador vendría siendo más JQ del condensador. Esto vendría siendo igual a menos J omega C por BRMS al cuadrado. Con esta ecuación vamos a encontrar el valor de C, ya que obteniendo esta potencia compleja del condensador podemos despejar de aquí cuánto valdría el valor de C. Para eso la metodología que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Primero se van a obtener las características de la planta en su estado original, y luego vamos a calcular el condensador. Por ejemplo, esta sería, por ejemplo, la potencia aparente de la carga. Y si te fijas, entonces aquí vamos a tener que está compuesta por la potencia real anterior y la potencia JQ anterior, y este sería nuestro ángulo anterior. Por lo tanto, si nosotros aquí le agregamos la potencia Q del condensador, ¿sí? Entonces, si sumas este vector JQ anterior más este vector JQ del condensador, entonces nos va a dar la diferencia, este vector. Este vector va a ser la potencia aparente nueva, y la diferencia de estos dos va a ser este pedacito, este vector, que vendría siendo
la JQ nueva y con su respectivo ángulo aquí, que sería el teta nuevo. Y ya una vez obteniendo los valores que necesitamos, pues podemos obtener el valor que nosotros deseamos. Por ejemplo, podemos atacar el problema también, por ejemplo, poniendo primero los valores de la potencia aparente anterior, la potencia real anterior y la potencia reactiva anterior. Y si nosotros queremos acomodar el valor de este ángulo a un valor que nosotros querramos, entonces podemos calcular esto, y de aquí podemos obtener la potencia Q que necesitamos. Por lo tanto, la diferencia de este vector con este vector nos va a dar el valor de JQ que se necesita, que sería esta diferencia de aquí a aquí. Y una vez ya obtenida esta diferencia, podemos aplicar esta ecuación. De aquí despejamos el valor de C y ya con eso obtendríamos cuánto sería el valor del condensador que se necesita para obtener el factor de potencia que nosotros querremos. Bueno, vamos a empezar a ver el ejemplo 10.15, el cual nos dice lo siguiente: los kayaks de plástico se fabrican utilizando un proceso llamado rotomoldeado, el cual está diagramado en la figura 10.18. Se inyecta plástico fundido en un molde que es rotado a lo largo del eje del kayak hasta que el plástico se enfría, resultado una embarcación hueca de una sola pieza. Suponga que el motor de inducción utilizado para hacer girar el molde consume 50 kilowatts. Entonces el primer dato que nos están dando es que consume 50 kilowatts. Y luego nos dice que tiene un coseno a la menos 1 de 0.8. Dice que el factor de potencia es 0.8 y el ángulo es coseno a la menos 1 de 0.8, nos da 36.87 grados. Por lo tanto, aquí este vendría siendo entonces nuestro ángulo anterior. Esa sería la potencia en kilowatts. Y si lo planteamos esto como un circuito, entonces tendríamos como datos, ¿sí?, los datos de la planta, que serían potencia igual a 50 kilowatts y un factor de potencia de 0.8 retrasado. Ok. Entonces nos dice también que tenemos 0.8 retrasado en una línea de 220 volts. Nos dice que el BRMS son 220 volts, ángulo de 0 grados, volts RMS, ese sería B. Y a una frecuencia de 60 Hz. Entonces nos dice que deseamos elevar el factor de potencia nuevo, quiere que lo elevemos a 0.95 retrasado. Colocando un banco de capacitores en paralelo con la carga, entonces se supone que aquí vamos a colocar en paralelo un banco de capacitores con un valor que deseamos calcular. Entonces, si se fijan de los datos de los cuales vamos a partir, nos dice que tenemos una potencia, ¿sí?, activa, una potencia de 50 kilowatts, y nos da un ángulo aquí de 36.87 grados. Entonces esto sería más o menos así: dibujas 36.87 grados y de aquí nosotros podemos calcular entonces estos valores, que sería la potencia anterior y la potencia reactiva anterior. Por lo tanto, si usamos el triángulo de Pitágoras, nosotros podemos decir que tangente de teta es igual a cateto opuesto,
que sería Q anterior, cateto opuesto a este sería Q anterior, entre cateto adyacente, que sería P anterior. Por lo tanto, por lo tanto, la Q anterior es igual a la P anterior, que multiplica a la tangente de teta anterior. Por lo tanto, la Q anterior la podemos calcular como la P anterior, que vale 50.000, por la tangente de 36.87 grados. Entonces, si hacemos ese cálculo, sería tangente de... Primero hay que asegurarse que esté la función en grados. Entonces sería 36.87 tangente de 36.87 da 0.75 por 50.000, son 37.500 voltamperes reactivos. Y si queremos calcular cuánto vale la S anterior, sería igual a 50.000. Sería coseno de teta es igual a cateto adyacente, que sería P anterior, entre hipotenusa, que sería S anterior. Por lo tanto, la S anterior sería 50.000 entre el coseno de 36.87, que sería 50.000 entre 0.8, y esto nos daría 50.000 entre 0.8, 62.500 voltamperes. S es entonces 62.500 con ángulo de 36.87 grados, o lo que es lo mismo, serían 50.000 más J 37.500, ¿sí? Que sería la P anterior, ¿dónde está? La P anterior, que serían los 50 kilowatts, y la Q anterior, que sería los 37.500, o 62.500 por el coseno de 36.87 nos da los 50.000, o 62.500 por el seno de 36.87 nos daría los 37.500. Ahora, si se observa, nosotros ya tenemos este valor, que vendría siendo la potencia aparente anterior. Tendríamos este valor, que sería el P anterior, y este valor, que sería el Q anterior. Ahora, a nosotros nos dice el problema que tenemos que dejar el valor a un determinado factor de potencia. Por lo tanto, el factor de potencia nuevo nos dice que lo tenemos que dejar en 0.95 retrasado. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? De aquí nosotros podemos calcular entonces el teta nuevo. Si se fijan, aquí ya tenemos
el factor de potencia y por lo tanto podemos determinar este teta nuevo, el ángulo de aquí a aquí, teta nuevo. Este ángulo teta nuevo sería el coseno de la menos 1 de 0.95, que vendría siendo coseno a la menos 1 de 0.95. Nos dice que tenemos que tener un ángulo nuevo de 18.19 grados. Entonces, si yo conozco ya este dato y yo sé también que la potencia anterior va a seguir siendo la misma potencia nueva, ¿sí? Porque esta P no cambia, entonces yo puedo obtener cuánto vale esta Q, la Q nueva, y esta Q nueva va a ser igual a ¿qué? Pues aplicando otra vez el triángulo de Pitágoras. ¿Qué valor nos relaciona este y este vector que es Q nueva con este vector que es la P nueva, que es lo que yo tengo de dato, junto con este ángulo? Entonces sería tangente de teta es igual a cateto opuesto, que sería Q nueva, entre cateto adyacente, que sería la P nueva, o la P simplemente. Entonces de aquí nosotros pues despejamos, ¿sí? Por lo tanto, Q nueva sería igual a la potencia que ya tengo por la tangente de 18.19. Esto sería 50.000 por la tangente de 18.19 grados. Entonces sería 50.000 por la tangente de 18.19. Serían la Q nueva, sería 16.429.5 voltamperes reactivos. Entonces, ahora, si yo ya tengo la Q anterior y tengo la Q nueva, si yo a esta Q anterior le resto la Q nueva, me va a quedar el espacio de aquí a aquí. Este espacio es el Q del condensador que necesito. Por lo tanto, Q del condensador va a ser igual a la Q anterior menos la Q nueva. Entonces va a ser J, y la Q anterior serían los 37.500 menos la Q nueva, que sería J, 16.429.5. Por lo tanto, la Q del condensador que se necesita, sí, sería 37.500 menos 16.429. Otra vez, 37.500 menos 16.429.5. Nos daría 21.070.5 voltamperes. Ahora, aplicando la ecuación que habíamos dicho para obtener el valor del condensador, entonces tendríamos aquí que el valor del condensador sería igual a los 21.070.5 voltamperes entre los 377, que sería siendo omega, por BRMS, que sería 220 al cuadrado. Este valor es 2pi por F, que sería 2pi por 60. Ese serían los volts RMS al cuadrado que nos dieron al principio.
Por lo tanto, hacemos el cálculo. Aquí nos va a dar 1155 microfaradios, que es el valor que se está pidiendo para encontrar el valor del factor de potencia 0.95. Se necesita un condensador de 1155. A continuación vamos a ver el apartado 10.8, que nos dice 10.8, que nos habla de lo que son las mediciones de potencia. Entonces, el instrumento que nos sirve para medir la potencia se llama watímetro o wattmetro. Este wattmetro está compuesto por lo que es una bobina de corriente y una bobina de potencial. Esa sería la bobina de corriente y esa sería la bobina de potencial. Bueno, LC, LP. La bobina de corriente o LC tiene las características de que tiene muy baja impedancia para no causar efecto de carga en la medición. Aquí, por ejemplo, ya se pone la carga que se va a medir. Z de carga, ¿sí? Y la bobina de potencial tiene la característica de tener una muy alta impedancia para tampoco causar un efecto de carga en la carga que conectemos. Por lo tanto, este aparato, cuando calcula la potencia en watts, entonces quiere decir que está calculando potencia activa, la cual ya sabemos que se aplica con la fórmula integral 1 sobre t, integral de 0 a t, sería B de t, que sería la potencia instantánea, multiplicada por la corriente instantánea, derivada de t. Aquí es importante determinar que estos aparatos tienen un signo que es más o menos. Este signo nos indica la polaridad. Aquí, por ejemplo, nos dice en la potencial que esta parte debe ir en la parte positiva, y esta polaridad aquí nos indica que esta parte es la entrada de la corriente. Lo que pasa es que si se llega a conectar el aparato y se pone la entrada por este lado, o se conecta al revés la bobina de potencial, nos va a dar valores erróneos de la potencia activa. Nosotros ya sabemos también que la potencia activa viene siendo la parte real de la fórmula que ya conocemos, que V por I conjugado, ¿sí? Ya que esto es igual a la magnitud de V por la magnitud de I por el coseno de teta V menos teta I, porque sabemos que estos son valores RMS. A ver, entonces, para ejemplificar, vamos a ver el ejemplo 10.16, el cual nos dice que, dada la red que se muestra en la figura 10.22, deseamos determinar la lectura del watímetro. Entonces, primero vamos a observar el circuito. Consta de 6 ohms, y luego aquí tiene un condensador que es menos J 2 ohms. Si se fijan, nos está dando puros valores de impedancia, 3 ohms. Y luego aquí tenemos un menos más 24 ángulo de 0 grados volts RMS. Y al principio tenemos una fuente más menos, es 12 ángulo de 0 grados volts RMS. Y después tenemos ahora sí conectado el wattmetro o el watímetro, donde tenemos nuestra bobina de potencial, tenemos, perdón, nuestra bobina de corriente, y luego tenemos nuestra bobina de potencial, y tenemos a la salida ya del watímetro
tendríamos nosotros nuestra carga de 2 ohms y J4 ohms. Esto de aquí sería la carga y este de aquí sería entonces el voltaje B aplicado a la carga, que es el mismo voltaje que tendría la bobina de potencial, y aquí consideraríamos que tendríamos la corriente I, que sería la corriente que pasaría a través de la bobina de corriente, ¿sí? Debido a las características que ya mencionamos, esta corriente no va a pasar para este lado porque esta tiene una impedancia muy grande a comparación de esta, y esta impedancia de esta bobina es muy baja, por lo tanto tampoco va a causar efecto de carga en la carga, ¿sí? Entonces ya aquí se puede utilizar cualquier técnica, y se fijan, esto se considera entonces como un corto y esto se considera como un circuito abierto, y ya para hacer el análisis podemos hacer cualquier tipo de técnica, y ya nada más se considera esto como una malla, ¿sí? Y el circuito pues ya está aquí definido. Si se fijan, esta corriente la podemos ver directamente porque esta impedancia quedaría en serie con esta, se puede tomar aquí, y ya puedes usar mallas o puedes usar nodos o cualquier otra técnica de convertir esta por transformación de fuentes, etcétera. Aquí el resultado te va a dar que la corriente va a ser igual a 2.68 ángulo de 154.43, y el voltaje va a ser igual a 12, o sea 11.99 ángulo de 216.83. Entonces, una vez que ya obtuviste cuánto vale esta corriente y cuánto vale este voltaje, para calcular entonces la potencia, tendríamos que considerar que P es igual a la parte real de ¿quién? De B por I conjugado. Esto sería igual a la magnitud del vector B por la magnitud del vector I por el coseno de teta B menos teta I. Esto sería igual a que a la magnitud de B. La magnitud de B es 11.99, y luego por la magnitud de I, que sería 2.68 por el coseno de teta B, 216.83 menos teta I, que sería 154.43. Por lo tanto la P va a ser igual a 14.37 watts, la cual esto de aquí sería la potencia promedio entregada a la carga 2 más J4. Bueno, de aquí se recomienda hacer ya los ejercicios de fin de capítulo hasta el problema 10.67. Del 10.68 en adelante no se resuelven. Considérenlo porque de aquí van a venir los problemas del examen. Bueno, a continuación vamos a empezar la siguiente unidad, que vendría siendo el capítulo 11 del libro de Edwin, que se llama Circuitos Polifásicos. Para eso vamos a empezar con lo que es el circuito trifásico. Bueno, entonces el circuito trifásico consta de lo que son 3 voltajes con igual magnitud desfasados 120 grados entre sí. A eso se le llama circuito trifásico balanceado. Por lo tanto,
Matemáticamente, los voltajes se pueden representar de la siguiente manera. VAN es su magnitud o voltaje pico con un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, BBN va a ser igual a la misma magnitud, pero desfasado menos 120 grados. Y el BCN, que sería igual a 120 en magnitud, con un ángulo de menos 240, o lo que es lo mismo, sería 120 con un ángulo de más 120 grados. Si nosotros estos valores los representamos en forma gráfica, entonces tendríamos que 120 con un ángulo de 0 sería representado aquí, porque sería magnitud 120, que sería el tamaño de aquí hasta aquí. Y el ángulo que tiene este vector con respecto al eje X vendría siendo 0 grados. ¿Sí? Entonces, se hace un círculo porque sabemos que estos son vectores que están girando alrededor de este eje. ¿Sí? Por lo tanto, 120 grados abajo, aquí, de aquí a aquí serían 120 grados. Fíjense, este de aquí, este vector de aquí vendría siendo BAN. ¿Sí? Este vector de aquí sería BBN. ¿Por qué? Porque si te fijas, aquí nos dice la magnitud, es la misma magnitud de aquí a aquí, serían 120, y el ángulo de aquí a aquí serían 120, pero negativos, porque lo estás contando de aquí hacia abajo. Ahora, el otro vector sería este, que sería BCN, y si te fijas sería lo mismo de aquí hasta acá, serían menos 240 grados. Pero si lo cuentas de aquí hacia acá, entonces va a ser la misma magnitud, pero aquí serían con 120 grados, pero positivos. ¿Sí? Por eso es que se puede interpretar como 120 ángulo de menos 240, porque sería contar de aquí hasta acá, o 120 ángulo de 120, que es contar de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos obtener a estos se le llaman voltajes de fase, porque son voltajes que van de fase a neutro. Pero si nosotros quisiéramos ver cuánto equivale el voltaje de B a B, que son los que se le llaman voltajes de línea, tendríamos que hacer el cálculo, ¿sí?, de siguiente vectorial. Sería B a B es igual a B a N menos BBN. Este B a B lo podemos hacer matemáticamente, que sería 120 ángulo de 0 grados menos BBN, que sería 120 ángulo de menos 120 grados. Entonces, para poder hacer esta suma, nosotros ya sabemos que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, B a B sería igual 120, para este término sería 120 que multiplica al coseno de 0 más J seno de 0, y lo sería restarle menos 120 que multiplica al coseno de menos 120 más J seno de menos 120. Entonces, aquí que nos va a quedar, B a B sería coseno de 0, este se va a hacer 1, seno de 0, este se va a hacer 0, y luego seno de, seno de menos 120 sería menos raíz de 3, aquí sería seno de menos 120, esto sería menos raíz de 3 entre 2, y coseno de menos 120
sería menos un medio. Fíjate cómo es que sí se puede identificar esto aquí. Si te fijas, este vector de aquí a aquí sería BBN. Por lo tanto, este vector va a ser 120 y la parte cosenoidal viene siendo la representación sobre el eje X, entonces aquí va a ser un medio. Y de aquí a aquí va a ser aquí raíz de 3 entre 2, de aquí a aquí, negativo y negativo. Por eso aquí te va a dar negativo y negativo. Entonces si volvemos ahora al vector B a B, nos va a quedar esto. Como este se hizo 1, te va a quedar 120. Y el otro va a ser menos 120 por un medio, sería menos por menos, da más 120 entre 2, y lo sería menos por menos, da más j raíz de 3 entre 2 por 120. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué nos va a dar? 120 más 120 sobre 2 sería más 160, perdón, más 60, 120 más 60 serían 180, más j raíz de 2, raíz de 3 entre 2 por 120. ¿Esto qué nos va a dar? A ver, 180, no mentira, 120 por raíz de 3 entre 2 nos va a dar 180 más j 103.92. Entonces, si esto sería en forma rectangular, entonces en forma polar sería raíz cuadrada de 180 al cuadrado, a ver otra vez, raíz cuadrada entre paréntesis 180 al cuadrado más 103.92, raíz entre paréntesis 180 al cuadrado más 103.92 al cuadrado. Nos va a dar B igual a 207.84, y lo sería ángulo de tangente a la menos 1 de parte imaginaria, que sería 103.92 entre 180. Sería tangente a la menos 1 de, entre paréntesis, 103.92 entre 180. Serían 30. Esto van siendo 207.84, ángulo de 30 grados. Este dato, si se realiza matemáticamente, te puedo dar el valor de raíz de 3 que multiplica a 120, ángulo de 30 grados. Raíz de 3 por 120 son los 207.84, y el ángulo teta va a ser 30 grados. Por lo tanto, BBC, que sería el otro vector, sería BBN menos BCN, y BCA sería el otro vector, que sería BCN menos BAN. Esto va a ser igual, este va a ser igual aquí a, ya lo voy a obtener de aquí directamente, raíz de 3 por 120, ángulo de 30
menos 120 me va a dar menos 90. Y este va a ser raíz de 3 por 120 y este va a ser lo mismo. 30 más 120 te da 150 grados positivos. Vectorialmente, ¿esto cómo se representaría? Si te fijas, entonces quiere decir que los 30 grados aquí, de aquí a aquí hay 30 grados y esta magnitud va a ser raíz de 3 por 120 que vendría siendo b a b. Por lo tanto, este vector desfasado 120 grados hacia acá nos va a dar por acá y va a ser raíz de 3 por 120 ángulo de menos 90 y este vector de acá va a ser raíz de 3 por 120 ángulo de 150 grados positivos porque lo estamos contando de aquí hasta acá. Aquí serían los 150. Entonces, si observas, lo único que estamos viendo aquí es que este vector BAB, este sería BBC y este sería BCA. Y se observa que este vector es esta magnitud, que serían los 120, multiplicada por raíz de 3 y va a estar adelantado con respecto a BAN, que es la primera letra, 30 grados. Por lo tanto va a ocurrir también aquí lo mismo. Si aquí es BBC, este de aquí va a ser, perdón, si este es de aquí, este aquí está mal, este de aquí es BBC, aquí, este vector. BBC va a estar adelantado 30 grados, aquí, 30 grados, con respecto a BBN, que es la primera letra. Y el otro sería BCA, estaría de aquí a aquí 30 grados adelantados con respecto a BCN. Si te fijas, aquí es BCN, aquí sería BCA. Entonces observamos que los voltajes de fase, ¿sí?, son los más pequeños. Los voltajes de línea tienen que ser más grandes. Tienen que tener un desfasamiento de 30 grados hacia adelante con respecto a la fase anterior, ¿sí?, los voltajes de línea. Y eso sería cómo se identifican cada uno de los voltajes correspondientes. Por ejemplo, si yo llego a poner BAN de T, entonces aquí tendríamos un voltaje pico por el coseno de omega t, o lo que es lo mismo, un B pico ángulo de 0 grados. El BBN de T sería un voltaje pico por el coseno de omega t menos 120 grados, o lo que sería un BM ángulo de menos 120 grados. Y el BCN de T sería el voltaje pico por el coseno de omega t más 120 grados o menos 240. Y si te fijas sería el voltaje pico o máximo de la función. Y aquí tendríamos los 120 grados de desfasamiento. Entonces, si aquí nosotros quisiéramos ubicar en este plano una corriente, entonces podríamos poner que la corriente A de T sería su magnitud, la misma función, porque recuerden que es una función forzante, omega t menos teta amperes. Por ejemplo, la IB de T sería igual a una IM por el coseno de omega t menos teta, pero menos 120 grados. Y la IC de T sería también la misma magnitud, coseno de omega t más teta, no, perdón, menos teta, y aquí sería más 120 grados, ¿sí? O lo que sería lo mismo para este caso, igual que el caso del voltaje, coseno de omega t menos 240, menos teta, perdón, menos teta menos 240 grados. Así que siguiendo contando a partir del eje negativo, ¿sí?, la secuencia hacia abajo, ¿no? Ahora,
Si nosotros quisiéramos ver entonces cuál sería la potencia, pues la potencia instantánea, potencia de t, vendría siendo pues la potencia consumida por la fase A más la potencia consumida en la fase B más la potencia consumida en la fase C, ¿sí? Y esto al final nos daría que tendrías un Bm, el máximo, por la Im entre 2, que multiplica a 3 por el coseno de teta más el coseno de 2 veces omega t menos teta. Así. Más coseno entre paréntesis 2 omega t menos teta menos 120 grados más el coseno de 2 veces omega t menos teta más 120 grados. Esto sería por cada fase. Pero como el coseno de phi más el coseno de phi menos 120 grados más coseno de phi más 120 grados es igual a 0. Entonces todo este término se va a eliminar, todo esto de acá, desde aquí hasta acá. Entonces la potencia T va a ser igual a 3 veces Bm por Im sobre 2 por el coseno de teta en watts. Si se fijan, esto es lógico porque este sería un término constante, pero todos estos términos, coseno de 2 veces omega t, coseno de 2 omega t, coseno de 2 omega t, cuando se hace una integración, esto te va a dar 0. Por lo tanto, este sería el único valor que persistiría, 3 coseno de teta, que sería 3 coseno de teta por m y m sobre 2. Bueno, a continuación vamos a ver la sección 11.2 que se llama conexiones trifásicas. Bueno, nosotros ya sabemos que la fuente trifásica balanceada es la fuente que más se utiliza en la industria. Por eso es muy importante hacer el análisis correspondiente. Nosotros cuando tenemos una conexión de este tipo, generalmente nosotros tenemos la fuente de voltaje, que sería la fuente de voltaje, de cuál saldrían las 3 líneas de conexión, que sería la fase A, la fase B, la fase C y una cuarta opción que es el neutro. Decimos que una línea trifásica balanceada o un sistema trifásico es balanceado cuando tiene la igual magnitud, que sería BAN, BN, BCN, tienen la misma magnitud y están desfasadas 120 grados entre sí, como se mostró anteriormente. Si nosotros hiciéramos la suma vectorial de BAN más BBN más BCN, si el sistema está balanceado, entonces la suma vectorial tiene que ser 0. Sin embargo, nosotros podemos tener diversas cargas también, las cuales pueden ser balanceadas. El detalle aquí es que hay diferentes tipos de conexión. La primera conexión se le llama conexión estrella. Y la conexión estrella tiene como característica que todas las fuentes en la caso de alimentación, ¿sí?, o todas las cargas están conectados con un punto en común. Por ejemplo, si te fijas, aquí tenemos BAN, aquí sería A y aquí sería N. BBN sería B aquí, N aquí, BCN sería C aquí y N aquí. Te fijas, el negativo de todas estas fuentes está conectado a un punto común.
Y en la carga tendríamos nosotros que que un punto de cada uno de los extremos de la carga estaría conectada a un punto común. Este sería A, por ejemplo, este sería B, este sería C. Por lo tanto, esta es una conexión en estrella. Esta sería una conexión de la carga. Esta sería conexión de carga en estrella y esto sería conexión de la fuente en estrella. Ahora, la conexión delta nos dice, fíjate que tendríamos este punto como A, este punto como B, y aquí no tenemos neutro, por lo tanto la conexión correspondiente sería así. Si te fijas aquí sería, perdón, aquí lo puse al revés, sería más menos, aquí sería más menos, y aquí sería más menos, a ver, más menos, más menos, más menos. Si te fijas cómo está conectado, el punto aquí, de aquí a aquí sería B a B, aquí sería B, BC, y aquí sería B, C, A. A ver, A, B, más menos, aquí lo puse al revés, aquí sería más menos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos también nuestra carga, pues tendríamos que tener nuestra carga así. Y este de aquí sería Z delta, Z delta, Z delta. Y este sería el punto A, el punto B y el punto C. Ahora, ¿cuántos tipos de conexiones podríamos tener? Podríamos tener conexión de la fuente a la carga. Y la primera sería fuente estrella, carga estrella. Fuente estrella, carga delta. Fuente delta, carga estrella. Y fuente delta, carga delta. Esas serían las 4 posibles combinaciones que pudieran existir entre lo que es la fuente y ahora vamos a ver en esta sección las conexiones que hay entre lo que es la fuente y la carga. Entonces vamos a comenzar con la primera conexión, que sería la conexión estrella en la fuente, estrella en la carga. En esta conexión nosotros ya sabemos que la fuente está en estrella, por lo tanto sabemos que tiene un punto en común, ¿sí? Así como se muestra aquí. Si este viene siendo la fase A, N, entonces este sería BAN. Si esta es la fase B, N, ese sería BBN. Y si aquí tenemos BCN, quiere decir que aquí sería C y aquí sería N. Todos los neutros, bueno, todas las N están en el punto común. Por lo tanto, este de aquí vendría siendo el punto N. Ahora, si aquí la carga está conectada también en estrella, entonces aquí tendríamos que la Z estrella sería así. Z estrella, Z estrella. También todas están conectadas a un punto N. Y si este punto es A, aquí sería BAN si yo quisiera medir el voltaje aquí. Si este es B, entonces, bueno, vamos a poner que este es B para simplificar el dibujo. Y este sería C. Este sería C. Por lo tanto, aquí sería B, BN y aquí sería BCN. ¿Por qué dije para simplificar el dibujo? Porque aquí nada más voy a conectar así, B con B. Y aquí voy a conectar
A con A, y aquí voy a conectar C con C. Por lo tanto, la corriente que fluye por aquí va a ser IA, la corriente que fluye por aquí va a ser IB, y la corriente que fluye por aquí va a ser IC. Entonces, si te fijas, aquí tenemos que también esta se puede poner como corriente de línea que va del punto A al punto A. Esta sería la corriente de línea que va del punto B al punto B. Y este de aquí podría también llamarse corriente de línea que va del punto C al punto C. ¿Sí? Entonces, si nosotros matemáticamente lo quisiéramos representar, entonces podríamos decir que VAN es igual a un voltaje pico con un ángulo de 0 grados. El VBN sería un voltaje pico con ángulo de menos 120 grados. Y un VCN sería voltaje pico, ángulo de más 120 grados. Para la próxima ya no se le voy a poner este signo positivo porque ya sabemos que ponérselo pues está de más. Y los voltajes de línea, fíjate, estos son los voltajes de fase. Y los voltajes de línea vendrían siendo VAB, BBC y BCA. Y yo ya sé, como lo vimos anteriormente, que esta magnitud de este voltaje va a ser raíz de 3 veces este voltaje. Por lo tanto, aquí va a ser raíz de 3 veces el voltaje pico que ya se conoce. Y el ángulo que tenemos aquí va a ser, está adelantado 30 grados con respecto a este. Por lo tanto, si aquí es 0, aquí va a ser 0 más 30, serían 30 grados. En el BBN, aquí tendríamos la misma magnitud, que sería raíz de 3BP, y aquí va a ser menos 120 más 30, serían menos 90. Y aquí también otra vez tendríamos la misma magnitud, y ahora 120 más 30 serían 150 grados positivos. ¿Sí? Y entonces pues ya tendríamos otra vez el dibujo que se mostró en las clases anteriores, donde tenemos BAN, BBN y BCN, y aparte tenemos BAB, BBC, BCA 30 grados adelantados y raíz de 3 veces más grande el voltaje de línea. Bueno, de aquí también podemos deducir algo importante, ¿no? Si te fijas, nosotros ya podemos decir que a esto de aquí se le puede llamar voltaje de línea, ¿sí? Y a este de aquí se le llama voltaje de fase. Por lo tanto, yo puedo decir que el voltaje de línea en magnitud es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Ahora, ¿cómo podemos calcular entonces la corriente IA o IAA? ¿Sí? Esta corriente IA, que es la misma corriente IAA, pues podría ser la misma corriente que entre por aquí, que es la IA. ¿Sí? Sería la corriente IA. Aquí esta corriente vendría siendo la IC. Y en este caso la corriente que entra por aquí pues siendo la IB. Si te fijas, aquí la pongo con mayúscula y aquí la pongo con minúscula. Ahorita esto no tiene mayor relevancia porque es la misma corriente, porque es un circuito cerrado. Si te fijas, yo puedo representar uno solo de estos circuitos, como se verá un poquito más adelante, y en base a eso hacer los cálculos y posteriormente nada más sustituir magnitudes y ángulos respectivos. Por ejemplo, la corriente que viene por aquí, si te fijas aquí yo no tengo manera de calcularla tampoco aquí. Donde tengo manera de calcularlo es aquí en la carga. Por lo tanto yo sé que la IA viene siendo en este caso igual a la IAA, que viene siendo en este caso igual a la IA minúscula. Y vendría siendo entonces al voltaje que hay aquí, ¿sí?
dividido entre la impedancia correspondiente. Por ejemplo, en este caso sería VAN entre Z estrella, ¿sí? Entre Z estrella. Y si te fijas, yo ya sé que VAN es igual a que a BP, ángulo de 0 grados, entre la impedancia que existe aquí en la carga. Por lo tanto, la IB va a ser igual a BP, ángulo de menos 120 entre Z estrella, y la IC va a ser igual también a BP, ángulo de más 120 entre la impedancia estrella. Si usted fija, la corriente, la suma de estas corrientes va a salir por aquí. A esta corriente se le llama corriente de neutro. Y la corriente de neutro es igual a la IA más la IB más la IC. Cuando el sistema está balanceado, esto tiene que dar 0 para un sistema balanceado. Si el sistema no está balanceado, entonces va a haber corrientes que van a fluir a través del neutro, ¿sí? A la corriente que está aquí, a esta corriente IAA, también se le conoce como corriente de la línea de transmisión, ¿sí? En el libro se le llama IL, ¿sí? Donde IL es la magnitud de la corriente de línea, ¿sí? De la línea de transmisión. Y Y es la magnitud de la corriente de la carga conectada en estrella. A esta de aquí también, a estas de aquí, en este caso también se le conoce como corrientes estrella. ¿Sale? Entonces, es importante notar que tenemos un sistema trifásico compuesto de 3 fuentes y 3 cargas. Por lo tanto, podemos, cuando el sistema está balanceado, podemos reducir todo a un solo análisis. Por ejemplo, esta tierra es esta misma tierra, la puedo conectar y no hay ningún problema. Por lo tanto, allí yo puedo hacer lo siguiente. Fíjate, puedo representar aquí más menos VAN, y aquí podríamos conectar ahora la Z estrella, ¿sí? Por lo tanto, este voltaje, si aquí es A, aquí es N, aquí es A, aquí es N, aquí sale la corriente IA, aquí sale la corriente IAA o corriente de línea, aquí vendría la corriente estrella, que vendría siendo igual a la corriente de IAN, ¿sí? Y aquí tendremos más o menos el voltaje VAN, ¿sí? Entonces, si observas, todo esto de aquí viene siendo la corriente IA, y el voltaje que es de VAN en este caso, si yo no considero impedancias aquí en la línea de transmisión, pues estamos diciendo que el voltaje de la fuente está aplicado directamente a el voltaje de la carga, y por lo tanto, si yo calculo con este circuito VAN, IA, etcétera, entonces ya nada más extrapolo sumando, calculando entonces BBN, calculando entonces BCN, calculando entonces IB, calculando entonces IC, ya que solamente va a ser la misma magnitud de los cálculos que yo tengo aquí, desfasado 120 grados, tanto de voltaje. Vamos a ver ahora el ejemplo 11.1, el cual nos dice lo siguiente. Se tiene una fuente trifásica de voltaje con secuencia ABC conectada en una estrella balanceada. Tiene un voltaje de línea de VAB de 208, ángulo de 30. Deseamos determinar los voltajes de fase. Entonces, como datos que nos están dando, voltaje AB, que viene siendo 208, ángulo de menos 30. Y luego nos dice, son volts RMS. Y nos dice que debemos de calcular los voltajes de fase. Bueno, solamente con este dato nosotros ya podemos determinar los valores que nos piden, porque el voltaje de fase, BP sería igual al voltaje, por ejemplo, para este caso sería VAN, ¿sí? Y yo ya sé que VAN
que VAB, fíjate, VAB, yo sé que VAB es raíz de 3 veces el voltaje de fase, ángulo, del ángulo teta que tenga la fase más 30. Por lo tanto, si aquí tengo 30 y aquí tengo 208, entonces el voltaje de VAN, la magnitud va a ser 208 entre raíz de 3, porque el voltaje que me están dando aquí es voltaje de línea, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo que dividir este dato, 208 entre raíz de 3, y el ángulo que tengo aquí de menos 30, lo tengo que restar otros 30, porque yo sé que este va adelantado 30 con respecto a este. Entonces, aquí vamos a tener que va a ser 208 entre raíz de 3 va a ser 120 volts con un ángulo de menos 60. Ahora, como yo sé que el sistema está balanceado, entonces el voltaje VN va a tener exactamente la misma magnitud que este, que serían 120 volts, y este va a ser menos 60 menos 120, y el VCN va a ser igual a 120 ángulo de menos 60 pero más 120. Entonces la magnitud de este va a ser 120, 120, y aquí va a ser menos 60 menos 120 va a ser menos 180, y menos 60 más 120 va a ser 60. ¿Sí? Esos serían los resultados correspondientes. Vamos a ver ahora el ejemplo 11.2, el cual nos dice que tenemos una carga una carga trifásica conectada en estrella. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que la carga que vamos a tener aquí va a estar conectada en estrella. Aquí va a estar Z estrella, Z estrella y Z estrella. Y nos dice que está abastecida por una fuente trifásica conectada en estrella balanceada con secuencia ABC y con voltaje 120 volts RMS. Por lo tanto, aquí vamos a tener que es una fuente también trifásica balanceada conectada en estrella, más menos, más menos, más menos, y aquí vamos a tener VAN, aquí vamos a tener más menos VBN, aquí es neutro, y aquí va a ser VCN. Por lo tanto, aquí va a ser A, B, C y N al centro. Entonces, nos dice que si la impedancia de línea y la impedancia de carga están por fase son 1 más J1 más 20 más J10. Nos está diciendo que la Z estrella es 20 más J10 ohms. Y nos está diciendo que la impedancia de la línea de transmisión viene siendo 1 más J1 ohm. Por lo tanto, nos está diciendo que entre este punto hay una impedancia de línea de transmisión y Z línea de transmisión, así. Entonces, estas impedancias va a ser 1 más J1, 1 más J1, 1 más J1. Y este de aquí van a ser 20 más J10, 20 más J10 y 20 más J10 ohms, ohms, ohms. Por lo tanto, si te fijas, la corriente de la línea de transmisión en este caso va a ser IAA, que viene de aquí para acá. Aquí va a ser la corriente que viene por aquí, va a ser I de B a B. Y la corriente que pasa por aquí va a ser I de C a C. Entonces, nos dice que deseamos determinar el valor de la corriente de línea y los voltajes de carga.
Bueno, para esto ya habíamos visto que cuando el sistema es un sistema balanceado, podemos representar como un solo circuito, ¿sí? Cada una de las fases, porque estamos diciendo que este punto de aquí se puede conectar a este punto de aquí. Entonces yo aquí tengo ya un circuito balanceado, aquí tengo otro circuito balanceado y acá tengo otro circuito balanceado. Entonces, si analizamos un solo circuito, ¿qué tendríamos? Fíjate, tendríamos, por ejemplo, para VAN, sería, si este de aquí es VAN, entonces aquí sería la impedancia de la línea de transmisión del punto A al punto A mayúscula, donde esta sería la impedancia de la línea de transmisión, que es 1 más J1, y aquí tendríamos la impedancia de la carga en estrella con un circuito cerrado que sería 20 más J10, y esta sería la corriente que fluye a través de aquí, ¿sí? Que sería la corriente IAA o IL o I estrella o IAN, etcétera, ¿no? Entonces, si te fijas, ya aquí ya nomás podemos determinar cuánto vale VAN, pues ya lo sabemos de forma directa, ¿no? Nos lo está dando el problema, que es 120, ángulo de 0 grados, por lo tanto BCN va a tener la misma magnitud con un ángulo de menos 120 grados atrás, perdón, BBN, y BCN va a ser igual a 120 grados con 120 volts con 120 grados adelante. Estos serían voltajes RMS, voltajes RMS y voltajes RMS. Entonces, analizando este circuito, pues simplemente ya sabemos que el voltaje de la línea de transmisión está aplicado aquí y tenemos un circuito serie, por lo tanto la corriente de I a A vendría siendo el voltaje AN entre Z estrella más Z de línea de transmisión. Por lo tanto, sería 120 ángulo de 0, Z estrella sería 20 más J10 más 1 más J1. Eso sería 120 grados entre 20 más 1, que es la parte real, sería 21, más J, ahora sumamos la parte imaginaria, 10 más 1, 11. Esto nos va a dar 5.06 ángulo de menos 27.65 amperes RMS. Entonces, si uno quiere calcular el voltaje en la línea, perdón, en la carga, como ya conocemos la corriente, pues nada más vamos a multiplicar por la I de Ohm, la corriente por la impedancia, y ya vamos a obtener el voltaje que hay de aquí a aquí. Entonces, el voltaje en la carga sería corriente IAA que multiplica a la Z estrella. Entonces aquí tendríamos que la corriente sería 5.06, perdón, ángulo de menos 27.65. Esto que multiplica a 20 más J10. Nada más recordamos que para hacer una multiplicación con números complejos, esto no debe hacerse de forma rectangular con polar. Lo que se hace es que se multiplica polar con polar para poder multiplicar las dos magnitudes y los ángulos sumarlos. Por lo tanto, aquí el resultado sería 113.15 ángulo de menos 1.08 amperes, volts, aquí son volts RMS. Y como ya conocemos cuánto vale VAN, pues ya podemos determinar todos los demás. Si te fijas, BBN, BCN, aquí va a ser igual a los 3, que sería 113.15 en magnitud. Y con un ángulo aquí va a ser menos 1.08 menos 120. Y aquí sería el ángulo menos 1.08 más 120. Aquí nos daría, vamos a ver, menos 1.08
más 120 serían 118.92, y aquí sería menos 1.08 menos 120 menos 120, perdón, aquí lo expresé mal, aquí tiene que ser 113.15 ángulo de, aquí sería 113.15 ángulo de menos 121.08, y aquí sería menos 1.08 más, perdón, menos 120. Menos 1.08 menos 120. Pues sí, menos 121.08. Y aquí sería menos 1.08 más 120. Aquí serían ángulo de 118.92. Y ya para finalizar, aquí por ejemplo B a B, si lo necesitáramos, no, más bien dicho, las corrientes serían IBB, sería la misma magnitud, 5.06, ángulo de menos 27.65 menos 120, EICC sería 5.06, ángulo de menos 27.65 más 120. Porque nomás desfasamos este para abajo y tenemos la B, y este para arriba y tenemos la C. Por lo tanto, aquí que nos daría 5.06 en ambos, porque es la misma magnitud, ángulo de menos 27.65 menos 120. Sería menos 147.65, y el otro sería menos 27.65 más 120. Sería 92.35. Y así es sencillo, con un solo análisis de una red se pueden obtener todos los valores de voltajes y corrientes en todo el circuito, sin necesidad de hacer tanto cálculo, simplemente haciendo los desfasamientos correspondientes.